vamos a seguir tratando esta parte de la iniquidad. Y esta es lo que hemos estado hablando. Esta es la razón, una de las razones más fuertes por las cuales la gente no ve la manifestación de la gloria de Dios. Digamos que es como los castores que han tomado todos esos palitos y han hecho una represa y el agua no puede bajar. Es exactamente lo mismo. Y la iniquidad detiene la manifestación de la gloria de Dios. Por esto muchos cristianos sufren tanto, dolores intensos, problemas con los hijos, desiertos interminables, enfermedades de las cuales no pueden salir, de las cuales no pueden sanar, maldiciones que a veces son irrevocables, que vuelven. Y este es el punto que hace que muchos cristianos, aunque van a las iglesias por años, vivan unas vidas de fracaso y de derrota. Aun cuando la palabra de Dios dice que la cruz del Calvario fue ganada por nosotros, para nosotros esa victoria. Cuando nosotros hablamos de este tema genera mucha oposición, sobre todo de los teólogos de extrema gracia, que nos han enseñado, y no está mal, que Cristo ganó todo en la cruz del Calvario. Claro de que sí, la sanidad, la libertad, las finanzas, que nosotros ya no debemos hacer nada para recibirlo, solamente creer. Pero la pregunta es, si no hay que hacer nada más, y si Satanás está vencido y ya no hay iniquidad y ya no hay nada de eso, ¿por qué viven los cristianos como viven? El proverbista dijo que no hay maldición sin causa. Y últimamente he tenido muchos sueños, mucha visión respecto a ver raíces profundas en el pueblo de Dios, raíces de pecado, raíces de engaño, raíces de inmoralidad, raíces de robo. Y esto es literalmente lo que detiene la manifestación de la gloria del Señor. Cuando pensamos en la definición etimológica de la palabra iniquidad, hemos estado pensando en que significa lo torcido, o lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios, y lo que sigue a alguien. Entonces el plan de Dios, dice la Biblia, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para poner en nuestra mano lo que nosotros deseamos. Pero lo real es que a veces, después de tantos años de profesar al Señor, nos vemos frustrados porque no hemos alcanzado mucho. Y cuando nos comparamos, hay una contraposición en el impío y nosotros, porque muchos impíos, siendo malos, siendo perversos, haciendo malos negocios, tienen familias buenas, tienen salud, tienen finanzas, pero muchos creyentes, yendo a las iglesias, no tienen nada de esto. La pregunta es el por qué, y el tema y la respuesta es la iniquidad. Hemos dicho que la iniquidad entonces significa lo que persigue. Y hemos visto cómo la maldición puede perseguir a alguien y alcanzarlo. Y aun cuando por 8 días puede caminar en libertad, luego nuevamente vuelve a manifestarse la misma situación. Y la gente termina aceptando, bajo el espíritu de Grecia, termina aceptando mentalmente que eso no va a tener ningún tipo de cambio. Cuando realmente en Dios sí hay cambio. Viendo esto, hemos estado viendo en la escritura que el origen en los seres humanos fue Adán, y vimos, según lo que dice Romanos, por cuanto uno pecó, todos fueron hechos pecadores. Pero también estuvimos viendo en lo que estamos hablando del origen, que el origen fue Satanás en el cielo. Y como que esos pensamientos, estuvimos viendo las 4 esencias, esos pensamientos de soberbia, de orgullo, de rebelión y de mentira, lo llevaron a que se albergara en su corazón esta iniquidad. Y es la primera referencia en la Biblia al tema de la iniquidad. Y esa iniquidad es insertada en el ADN de los seres humanos a través del pecado y se transfiere generación tras generación. Y es acá donde no actúa ningún tipo de misericordia, porque la iniquidad no tiene ningún tipo de misericordia con niños, con jóvenes, con adultos, con adolescentes. Recuerden ustedes lo que decía la Biblia. La Biblia dice que cuando mandaban a exterminar uno de los pueblos paganos, el Señor daba la orden que tenían que las mujeres en embarazo, los niños pequeños, los adolescentes, no podían dejar a nadie vivo, porque ya traían esa raíz por dentro. Y literalmente, cuando ellos crecieran, nuevamente se iba a buscar el camino, la iniquidad, para venir a traer destrucción, para venir a traer
engaño para venir a levantarse contra la generación del pueblo del Señor. Y entonces, pensando en esto, viendo esto de la iniquidad, hemos llegado a entender por el Espíritu Santo que así como en el alma nosotros tenemos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, así como en el cuerpo nosotros tenemos toda la información y la cadena genética en el ADN que va a determinar la estatura, el sexo, el color de los ojos, los oídos, los dientes. De la misma manera, en nuestro espíritu ya está impregnada una información genética de carácter espiritual que tiene que ver con todas nuestras generaciones, que tiene que ver con su papá, que tiene que ver con su mamá, que tiene que ver con sus abuelos. De pronto lo estaremos viendo, de pronto no pecó su mamá, no pecó su papá, pero sí lo hicieron sus abuelos o sus bisabuelos. Y acá nuevamente repito que la iniquidad no tiene ningún tipo de misericordia con nadie, porque esto se transfiere de generación en generación y vuelve a aflorar incluso en algunas generaciones, de acuerdo a lo que nosotros vamos a estar tratando, y cómo el creyente necesita tratar área por área, hacer una investigación y tratar área por área y romper este poder, confesarlo y romperlo. Este programa lo que pretende es eso, darle herramientas al pueblo de Dios para que pueda experimentar la manifestación de la gloria de Dios. No les estoy hablando nada que no me ha libertado a mí, no les estoy hablando nada que no haya libertado también a gente de la congregación. Vemos mucha gente, vemos desde que estamos hablando de esto, hubo un cambio radical, de verdad, de la tierra al cielo, totalmente en la gente que se congrega con nosotros. Ahora vamos a estar pensando en Jeremías capítulo 17, el versículo 1. Hemos tomado como base Éxodo 34, creo que lo recuerdan, donde dice que Dios visita no la maldad, no el pecado, sino la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla del corazón y en los cuernos de sus altares. Y esta es una imagen de cómo el pecado puede estar esculpido, grabado en el corazón de la gente. Y cuando nosotros pensamos en este texto, tenemos que pensar literalmente en una cadena de ADN. Pero no pensemos en una cadena de ADN físico, sino pensemos en una cadena de ADN espiritual. O sea, como que ya cuando la persona nace, aunque a nosotros se nos hizo ver en algún tipo de tiempo que los niños nacían sanos, que nacían santos, que era la sociedad la que los corrompía, hemos entendido por la palabra que todos los seres humanos son pecadores, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y que ya los niños nacen con esa naturaleza pecaminosa, ya nacen con una tendencia al pecado, sin haberles enseñado el tema de la envidia. Usted puede colocar un carro en medio de dos niños pequeños y ellos van a agarrarse por el carro. El niño con mal genio o con rabia muerde el seno de la mamá, porque ya tienen esa naturaleza pecaminosa. Sin haberle enseñado al niño, el niño saca la mano y le pega a la mamá siendo pequeñito, porque ya viene, porque está escrito, está esculpido con un cincel de hierro en esa información que viene de padres, abuelos y ancestros. Esto no solamente tiene que ver con todo lo que con lo que hablamos de la información física. En muchos casos, o la misma ciencia ha comprobado lo que yo estoy hablando desde la parte física. Significa que si usted ha estado enfermo, si su papá sufrió algún tipo de enfermedad del corazón, usted puede estar propenso a sufrirla, y a usted le hacen todo un análisis, su abuela, su abuelo, su mamá, su papá, qué personas han estado enfermas de este tipo de enfermedades, porque pueden ser hereditarias, pueden ser heredables, y acá es donde literalmente comenzamos a tratar con la herencia, porque la iniquidad esculpe todo esto en la parte física. Pero la siguiente cosa es que la iniquidad no solamente lo transmite hacia la parte física, sino que la iniquidad lo transfiere hacia la parte del carácter. Entonces nosotros podemos ver cómo generación tras generación la gente es
es depresiva, y fueron las abuelas, fueron las hijas, fueron las nietas, pero no solamente depresivas, en algunos casos personas que jamás manifestaron su amor, que pareciera como que eran personas como una roca. Pero también no solo lo vemos desde esta parte de la parte de la falta de la manifestación del amor, lo vemos en la dureza, en la rudeza, en el maltrato, hablando del carácter, en el maltrato que ha venido de generación en generación hacia las mujeres, o en muchos casos familias donde las abuelas, las hijas, las nietas han sido matriarcas y han dominado sobre toda la familia, cuando lo hablamos de la parte del carácter. Pero no solo la iniquidad toma la parte del carácter, sino que es que la iniquidad también hereda en nosotros todo tipo de maldición. Y vamos a mirarlo desde la parte financiera. Los abuelos fueron pobres, los papás fueron pobres, los hijos fueron pobres, los nietos fueron pobres. Y viene en una cadena de degeneración. Hablamos de pecado. El abuelo fue alcohólico, el padre fue alcohólico, los hijos son alcohólicos. Hablamos de gente que ha consumido droga, y usted dice, pero yo no he consumido mucha droga, yo no he sido drogadicto. Pero cuando nosotros miramos la raíz de la drogadicción, la misma raíz para drogadicción es la misma raíz que viene para fármaco, y fármaco viene farmaqueia, la diosa de la droga. Y mamás, y no se nos puede hacer raro que mamás o papás que consumen demasiada droga o medicinas, y que están tomando medicinas, en la segunda o tercera generación sus hijos comienzan a consumir drogas, porque viene precisamente de esta raíz. Hablamos de maldiciones de soledad. Por ejemplo, la abuela fue abandonada, la hija fue abandonada, la nieta fue abandonada. En todo este trabajo que nosotros hemos estado desarrollando, hemos podido ver cómo se insertan las generaciones, y yo conozco generaciones donde todavía logramos encontrar las 4 generaciones, y viendo esas 4 generaciones, las 4 generaciones han vivido exactamente las mismas situaciones. Cada una de las mujeres de esa familia tiene un hijo, fue abandonada, está sola, no tiene casa, porque literalmente es una información espiritual que viene. Y lo peor de todo es que esto no lo vemos en casos de inconversos, sino que literalmente lo vemos en casos del 80 o 90% del pueblo del Señor. Y en muchos casos los porcentajes son muy altos, en congregaciones los porcentajes son muy altos. Así que no solamente viene por parte del origen físico, no solamente viene por parte de la parte del carácter, sino también viniendo con todo tipo de maldiciones de accidentes, a causa de las prácticas de la brujería. Entró por la iniquidad, y entonces el abuelo murió en un tremendo accidente, el hijo murió en un accidente, los nietos han muerto en accidentes, o personas que han padecido problemas muy serios en su vida, de pecado. El abuelo fue adúltero y heredó eso al padre, y el padre lo heredó al hijo, y el hijo lo heredó al nieto, o viceversa. O en mujeres también, la bisabuela fue una mujer adúltera y lo heredó de generación en generación. Y aun cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos venir y romper con cada uno de esos cordones umbilicales que nos pueden estar uniendo a nuestras generaciones, porque aunque ellos estén muertos, estén enterrados, lleven 100 años de muertos, usted no sepa nada de ellos, hay algo espiritual que todavía usted lo está uniendo hacia ellos, que tiene que ser cortado, que tiene que ser indagado, que tiene que ser investigado, que tiene que ser confesado, que tiene que ser roto, para que podamos experimentar la manifestación real de la gloria del Señor. Y habla gente que me está escuchando hoy, que tiene serios problemas en su cuerpo, y que ustedes van a congregaciones, y yo les digo esto en el nombre de Jesús: busquen el cimiento espiritual, busquen la raíz, porque la maldición no viene sin causa, y Dios no quiere que tú estés enfermo toda la vida, atado a una enfermedad, atado a las pastillas, atado de alguna u otra manera. Tú también eres drogadicto si estás atado al consumo de los fármacos todos los santos días. Te hablo a ti en el nombre poderoso de Jesús, que tienes unos problemas de explosión de carácter, que maltratas a tu esposa, que maltratas a tus hijos. Puede ser una mujer también que maltrata a sus hijos, y esto ha venido de generación en generación. Hablo a usted que me está escuchando, que toda su familia ha experimentado la inmoralidad sexual como un estilo de vida. Hablo a usted que me está escuchando, que es cristiano, que lleva 20 años de cristiano, que lleva sus diezmos y sus ofrendas, pero literalmente está endeudado, no tiene con qué pagar los recibos, no tiene cómo salir a libertad en Dios. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y en este tiempo
Yo he podido escuchar la voz del Señor y he podido escuchar al Señor diciéndome que Él no está de acuerdo en la forma como nosotros vivimos. Escuchando yo al Señor, el Señor ha hablado conmigo literalmente y me ha dicho que el Señor está molesto cuando nosotros tenemos que estar gobernando, tenemos que estar en otras posiciones, tenemos que estar estableciendo el reino de Dios. Estamos sitiados sobre nuestros enemigos. Los enemigos han tomado nuestros hijos, los enemigos han tomado nuestra salud, los enemigos han tomado nuestras finanzas, pero somos tan religiosos que no abrimos nuestros ojos y no vemos que algo mal está ocurriendo con nosotros. Pero en el nombre poderoso de Jesús yo suelto la palabra ahora y declaro que como con Pablo se caen unas escamas de tus ojos ahora mismo. Se caen esas escamas y tú vas a poder ver. En el nombre de Jesús declaro que tú puedes ver. Vas a ver ahora mismo, vas a ver con tanta claridad y el Señor te va a comenzar a dar respuestas de las cosas que tú has estado esperando. Pienso que hay unción de Dios en este programa el día de hoy. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuándo viene entonces la insertación de la iniquidad en nosotros? Y algo que nosotros hemos estado aprendiendo es que hablando aún de la misma vida de David, David habla de algo bien interesante y en uno de los capítulos de Salmos dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces entendemos que David fue producto de un adulterio y que lo que vivió David en su vida de inmoralidad tenía que ver precisamente con eso, con que en el momento en que él fue concebido y engendrado, David fue concebido y engendrado en un adulterio. Así que toda la información espiritual genética de todas las generaciones que está guardada de generación en generación es transferida a cada generación en el momento de la concepción y en el momento de que usted fue engendrado. Cuando hablamos de engendrar, hablamos del varón. El varón engendra, la mujer concibe. Y la pregunta es: ¿cómo fuimos concebidos y engendrados? Ahora, gloria a Dios por todas las personas que fueron concebidas y engendradas dentro de un buen hogar, dentro de una buena casa, en el matrimonio. Pero ¿cuántos de ustedes son literalmente hijos de fornicación? ¿Verdad? Sin motivo a juzgarlos. ¿Cuántos de ustedes son hijos de un adulterio? De pronto el patrón embarazó a su mamá y luego la botaron de la casa y usted se quedó, usted comenzó a crecer sin la imagen de una buena familia. En muchos casos, en todas estas investigaciones, comenzamos a hablar con gente y comenzamos a hacer unas investigaciones bien fuertes de cómo fueron concebidos. Entonces, en una noche el hombre estaba borracho y llegó y cogió a la esposa y literalmente que la violó, y allí vino un embarazo. En otros casos vino a través de una golpiza y entonces por eso ahora la persona es excesivamente depresiva. En otros casos la persona fue concebida en un motel, en un cuarto, en un motel, pegados a la pornografía mientras estaban adulterando o fornicando. En muchos casos fueron concebidos a través de un proceso de engaño donde se engañó a una mujer. El hombre era casado, tenía 2 o 3 hijos, pero el hombre comenzó a decir que era soltero y engañó a esta niña y la niña quedó embarazada, y luego que ella supo la verdad la abandonaron, no le respondieron, el tipo se perdió, se trasladó hacia otra ciudad. Si usted es una persona que está en ese proceso y usted es cristiano y usted engaña a personas, usted tiene una doble vida, usted tiene una doble cara. Usted tiene su hogar, pero usted está engañando a una persona, a otra persona, a 2 personas. Yo le garantizo que la mano del Señor va a ser puesta sobre usted, porque nadie puede andar dejando hijos regados sobre toda la tierra. Esa es una de las peores maldiciones que puede haber y que Dios visita de una manera tremenda. Así que el tema que estamos tratando es que todo esto o todo este recorrido empieza desde el momento en que nosotros venimos a la tierra. Usted y yo vinimos a la tierra en el momento en que se unió el óvulo con el espermatozoide, y ahí se juntó toda la información genética de carácter espiritual en su espíritu. Aunque no había cuerpo, había un cuerpo, era una masita de agua y sangre y de pedacitos y una carnecita. Ya eso era usted, esa era vida, y ahí ya estaba el soplo de Dios, estaba el aliento de vida sobre usted. Ya usted era un ser vivo. No hay tal cosa como que se es un ser vivo cuando usted nace y entonces lo pueden sacar del estómago y despedazarlo. No hay tal cosa. Así que en el momento, y tendremos una predicación que se llama El vientre. En el momento en que usted fue puesto sobre el vientre, es ahí donde se inserta toda esa información. Es en ese momento donde toda la herencia espiritual de maldad y también la herencia espiritual buena queda establecida en el ser humano.
digamos que es como el cordón espiritual que graba todas las situaciones del ser humano de tipo espiritual, y es la herencia para todas las siguientes generaciones. A través de ese cordón se esculpe todo el legado torcido y pecaminoso que se va a entregar a los hombres, que se va a entregar a los hijos. Esto literalmente lo que hace es que este cordón de iniquidad va a asegurar que las nuevas generaciones caminen en maldición y en pecado, y al contrario, que generación tras generación se entregue una estafeta como una carrera, donde literalmente lo que nosotros podemos notar es que generación tras generación la tuercen más. Antes no era tanto así, antes las generaciones literalmente eran más sanas. Ahora, generación tras generación, nosotros lo que hemos podido ver es que el pecado está avanzando sobre la raza humana. Y es allí donde vemos el texto de que el corazón, la iniquidad o el pecado está esculpido en el corazón de Judá, literalmente con un cincel en medio de una piedra. Y allí viene entonces todo este proceso del cual nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude en libertad. Termina entonces esto afectando, según lo que hemos hablado, la vida espiritual, el comportamiento, los pensamientos, el estado del cuerpo, el entorno y los resultados de la persona, aun cuando estén en Cristo, no son los mejores. Pensando en esto, la iniquidad definitivamente está ligada al reino de las tinieblas. Y es allí de donde entonces el diablo encarna sus maldiciones, que vienen de nuestros antepasados. Es de la iniquidad donde se agarran todas las enfermedades, de donde se traspasan de padres a hijos y de hijos a nietos. Es la iniquidad la base legal de donde se pega Satanás para robarnos y oprimirnos. Y definitivamente es el obstáculo para recibir la manifestación de la gloria de Dios en todas las áreas que nosotros queremos. Entonces, cuando hablamos, vamos a estar pensando en este momento quiero que usted reciba del Espíritu esto. Quiero que usted se vea sobre la tierra en este momento. Véase sobre la tierra. Quiero que usted vea que adelante suyo está todo lo que consideramos maldiciones, el reino de Satanás, el reino de pecado. Todo esto está enfrente suyo, digamos que a 1 kilómetro. Usted no lo ve tan cercano, pero usted lo alcanza a ver. Entre el uno y el otro hay un gran abismo. Ni usted puede pasar allá, ni de allá pueden pasar para acá, ¿correcto? Pero ahora yo quiero que usted tienda un puente entre usted y el mundo de tinieblas, el mundo de los demonios, el mundo de las maldiciones. Y encima de ese puente escriba iniquidad. Definitivamente usted va a pasar hacia ese lado sin hacer un mayor esfuerzo, y ese lado va a pasar hacia el lado de acá. Porque tenemos que entender que el mundo espiritual actúa sobre los seres humanos a través de puertas espirituales. Y una puerta espiritual no tiene entrada en medio de los seres, un demonio, una maldición, no tiene entrada en medio de los seres humanos si no es a través de una puerta. Y literalmente, una de las puertas es la iniquidad. Tal vez no la abrió usted, pero la abrió su papá, la abrió su mamá, la abrieron sus abuelos, la abrieron sus ancestros, como en el caso de Abraham, que abrió puertas de mentira y se transfirieron generación tras generación. Lo mismo ocurre. Es probable que no hubiera entrado todo ese engaño, toda esa maldad, toda esa depravación en medio de su casa o de su familia. Sencillamente toda esa línea generacional entró y tuvo que ver con que alguien abrió esa puerta a la maldición, esa puerta a la depresión, esa puerta al suicidio. Tenemos que pensar entonces que esta es la principal puerta donde el diablo gobierna a los creyentes y a los impíos, y los gobierna a través de pensamientos, a través de pecado, a través de perversión, a través de pobreza, a través de enfermedad. Y definitivamente esto va a llevar a personas buenas a terminar haciendo cosas abominables. Quiero que usted conmigo se haga esta imagen. Hágase la imagen del bebé. Y usted tiene allí el bebé, y usted cuida al bebé y trata de enseñarle principios, trata de enseñarle valores. Usted lo tiene alzado en sus brazos, y ustedes saben que esa es una etapa que no dura mucho. Ya viene el tiempo donde camina, donde crece, se hace, tiene tal vez 4 o 5 años, y ya nosotros comenzamos a ver unas pequeñas manifestaciones de rebeldía. Y lo que hacemos es que cuando vemos al bebé nos reímos, nos parece muy chistoso lo que ocurre con él.
Cuando tiene 14, 15 años, el bebé ya no es tan bebé, ya no es tan niño, tira las puertas, agarra las cosas a patadas, deja desórdenes, la manda a usted a que se vaya, tiene tremendos conflictos, ya no le hace que usted le dé correa, ya no hace nada, comienza a tener malas amistades, llegan los 16 años, deja embarazada a una niña, usted se da cuenta que está fumando, que está en fiestas, que está en bailes, y vuelvo y lo digo, termina los 24 años, 23, 24 años muertos, con vidas desgraciadas, como madres solteras, como padres solteros, como adictos al alcohol, como adictos a las drogas, como gente que no terminó una carrera o como gente que terminó una carrera pero también tiene una vida desgraciada. Y cómo, ¿de dónde apareció todo eso? Si literalmente lo que se le puso a usted en sus manos fue un bebé hermoso, un bebé sano, un libro prácticamente escrito en blanco. Pero aunque a los ojos de los hombres era un libro escrito en blanco, en la parte espiritual ya venía toda la parte generacional escrita. Y lo repito, la iniquidad lo que lleva es a las personas a que una persona que puede ser buena termine haciendo cosas detestables y abominables que jamás pensó que debieran ocurrir. He escuchado casos de personas que tienen 40, 45 años, jamás planearon estar en adulterio, se entraron en procesos de adulterio, a esa edad entraron en procesos de pecado, de drogadicción, de alcoholismo, de homosexualidad, y la pregunta es: ¿de dónde vino todo eso si jamás lo habían practicado? Sencillo, vino de una información de iniquidad. Vino de un huevo de áspid que estuvo usted incubando por muchísimo tiempo y luego eclosionó, salió a la luz, y luego vienen las preguntas: ¿por qué ocurrió esto? Llega entonces cierta edad, de acuerdo al discurso que estamos teniendo el día de hoy, cuando los hijos de un alcohólico empiezan a tener el deseo incontrolable de consumir alcohol, por ejemplo. Llega cierta edad cuando muchos hijos de cristianos desarrollan inclinaciones al pecado. Empiezan los adolescentes en procesos, y ahora, bueno, ni los adolescentes, hasta niños en procesos de masturbación, de pornografía, de entrar a internet, de mostrarse desnudos. Y la razón por la cual nuestros niños, literalmente nuestros niños han estado en las iglesias, han cantado la alabaré, han aprendido el texto bíblico, se hicieron adolescentes y entraron en procesos de pecado, fue porque jamás se trató realmente con el pecado en la vida de ellos. Siempre se enseñó que ellos eran santos, que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad, que a ellos no se les debía predicar el evangelio, y literalmente con ellos no se trató la iniquidad. Y debiera ser, ¿no? Cuando la Biblia dice que los hijos son santificados en los padres y que es una realidad, tendríamos que entender en el nombre de Jesús que son los padres los que debieran comenzar a tratar desde que los niños son pequeños esta parte de la información de la iniquidad. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Santiago y vamos a mirar un texto que es muy particular. El libro de Santiago, capítulo 1, y allí vamos a estar viendo cómo es el proceso que lleva a una persona por toda la parte de la iniquidad, luego la rebelión y el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Quiero que busque su Biblia, lo lea conmigo para que usted se dé cuenta que no es solamente un pensamiento pastoral, sino que está en la Biblia. Dice la Biblia: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren acá nuevamente todo el proceso de atadura que viene ya en un ser humano. Pablo lo dice de otra forma todavía más fuerte, y es que lo que yo no quiero hacer, eso hago. O sea, viene ya este cordón que tiene unido a la persona contra el reino de las tinieblas, y que literalmente necesitamos gente entendida en el espíritu y un pueblo entendido en el espíritu que lo pueda cortar. La Biblia dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces quiero que piense usted la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia es del original, es lo que llevamos dentro. La palabra concupiscencia es lo que nos gusta aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Y la palabra concupiscencia está ligada definitivamente a la palabra iniquidad. Entonces, hablando Santiago dice esto, dice: cada uno va a ser tentado
y atraído de su propia concupiscencia, o sea, de lo que usted ya tiene dentro. Entonces el enemigo, recuerde usted que uno de los significados de la palabra iniquidad es lo que persigue. Usted va a comenzar a ser perseguido. Y usted se va a dar cuenta que su niña va a comenzar a ser perseguida por la mañana, por la tarde, por la noche. Después de los 11, 12 años aparecerá un amiguito, otro amiguito, otro amiguito, otro amiguito. Y de inmediato usted lo que tiene que tener es poner un semáforo en rojo y decir: caramba, aquí está ocurriendo algo. Está el enemigo ya preparando la concupiscencia para atraerla y para seducirla. Hablamos de jóvenes, hablamos de las fiestas, hablemos de personas cristianas que están tratando de dejar la vida de pecado, y de cómo aún en la misma iglesia terminan enredándose en relaciones de fornicación y adulterio, porque el enemigo usa esta información. Definitivamente lo voy a decir, o sea, el enemigo no va a usar su fortaleza, el enemigo va a usar su debilidad. El enemigo va a atentar contra su debilidad. El enemigo sabe lo que está escrito dentro de usted, y él va a decir: todas las generaciones de estos han caído por medio de mujeres, pues yo voy a poner mujeres alrededor de él. Todas las generaciones de estos han caído por medio de alcohol, pues esta no va a ser la diferencia. La primera cosa es que son atraídos de la propia concupiscencia, y la concupiscencia lo comienza a atraer. Nuevamente digo que no es que la persona cayó en pecado de la noche a la mañana, sino que literalmente el pecado comenzó a hacer un trabajo de atracción. Una atracción fatal, literalmente una atracción fatal. Y dice la Sagrada Escritura que la persona fue atraída, pero luego cuando la persona fue atraída, la persona es seducida. Entonces le comienza a gustar. Literalmente lo que ocurre hoy en día. No te emborrachaste o no llegaste a un proceso de alcoholismo de la noche a la mañana, eso es una mentira, sino que tendrías 11 años y tu papá te dijo: tómate esto para la sed, y luego fuiste a una fiesta y te tomaste un vino, y luego te hiciste joven y entonces te ibas con tus amigos y jugaste tejo, y entonces allá consumías 2 o 3 cervezas, y luego te hiciste adulto y ahora tú no puedes vencer esto, porque entonces el pecado comienza a seducirte, y jamás el pecado te va a seducir con cara de diablo y cuernos y trinche, sino que la palabra de Dios es clara, y Satanás se va a disfrazar como un ángel de luz. Satanás se va a disfrazar como algo que es bonito. Satanás se va a disfrazar como algo que te va a quitar la pena por un momento, que te va a ayudar en tu depresión. Satanás se va a disfrazar en la cara o en el rostro de un buen amigo, de una buena amiga, y lo único que está haciendo el diablo es sencillamente seducirte. La palabra seducción viene de quebrar, y comienza precisamente a quebrarte. Entonces algo que a ti te parecía abominable, y lo hemos discutido estos días con personas, tú terminas envuelto en algo que te parecía abominable, pero terminas envuelto en un noviazgo que no era de Dios, terminas envuelto en una relación de adulterio que no viene del cielo. Te parecía abominable la pornografía, pero ahora estás atado mañana, tarde y noche a la pornografía, no la puedes dejar, sencillamente porque de lo que había en ti, que viene de la línea generacional, comienzas a ser atraído, y luego el enemigo te seduce. Pero luego de ser seducido, según la Biblia, dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, y quiero que anoten eso, entonces después ocurre algo en el corazón suyo, y es que como la concupiscencia ya estaba guardada, la iniquidad estaba guardada, usted comienza a ser atraído y seducido. Después de que usted fue atraído y seducido, ocurre algo que se llama la concepción. Entonces dentro de usted ya se concibió esta parte, usted ya lo comenzó a albergar, usted comienza a decir: pero ¿qué hay de malo? Pero eso no tiene nada de malo, pero yo soy cristiano. Entonces ya comienzas a ver las cosas de Dios como algo incorrecto, y pienso que estoy profetizándole a gente que me está escuchando. Comienzas a ver las cosas de Dios como algo incorrecto, te parece harto ir a la iglesia, comienzas en desánimo, le comienzas a buscar el pero a la predicación, el pero a la alabanza, el pero al hermano que no te saludó, comienzas a alejarte, porque definitiva la mente de la concupiscencia, aunque tú no has caído en pecado, la concupiscencia ya concibió, y luego que la concupiscencia concibe, entonces da luz el pecado. Entonces lo siguiente que viene es que terminas cayendo, terminas en unas situaciones horrendas, y dice la Biblia que después de que se dio a luz el pecado fue consumado, da luz la muerte. Y allí entonces donde vienen, número uno, y lo veo mucho en procesos de cristianos, de jóvenes que ya no quieren nada con Dios, que se apartan del Señor. Conozco gente que estuvo en la iglesia y que luego terminaron atados a unos noviazgos. Dios mío, digo, pero ¿por qué terminaron atados a eso? Gente que estuvo en la iglesia y terminó atada a unas perversiones. Yo digo, Dios santo, he visto todos estos días programas de televisión de Puerto Rico, de Honduras, y digo, bueno, ciertos países que en su punto fueron cristianos, y
Digo, tantas degeneraciones, tantas cosas que vienen, porque literalmente el pecado fue consumado y da a luz la muerte. Entonces ya la gente se rebela contra Dios, se rebela contra la iglesia, todo le parece malo. Si se hablan de diezmo le parece malo, si se habla de predicación le parece malo, si la iglesia es pequeña le parece malo, si la iglesia es grande le parece malo, si se tiene programa en la radio le parece malo, todo le parece ostentación, si se hace algo. Y miren, entra la gente en un proceso de muerte espiritual sencillamente porque se dejó enredar. Ahora, muchas personas no mueren totalmente en la primera caída. Para mí eso es claro. Muchas personas cayeron. Conozco personas que, por ejemplo, cayeron vía generacional, vienen con problemas de adulterio, papás, abuelos. Entonces ellos entraron en un proceso de comenzar a estar mucho tiempo metidos en el computador, que es uno de los pecados de este siglo que tenemos que ver cómo lo remediamos. Y comenzaron a tener una conversación, no les pareció mala, y luego alguien les envió un link y tú sabías que no, y al principio sentiste algo de temor, cerraste la ventana, pero luego de 3 o 4 veces fuiste seducido y una voz te comenzó a hablar y te dijo, pero ¿qué hay de malo si tú lo abres? Y lo abriste, y después de que lo abriste te quedaste media hora, y después de que te quedaste media hora, después de media hora sentiste algo terrible, espantoso, comenzaste a llorar, lo apagaste, te sentiste sucio, el domingo fuiste a la iglesia, lloraste, le pediste perdón al Señor, pediste consejería, pero recuerda que el pecado ya había concebido. Entonces entraron unos 20 días, un mes, y vuelvo a decirlo, siento que estoy profetizando por el Espíritu de Dios, y nuevamente te sentiste atraído a ir al computador, abriste nuevamente la página, ya no te quedaste media hora, te quedaste una hora. Después de una hora te comienzas a dar otra vez a sentir esto, pero ya no es tan fuerte como la primera vez. Ya dejas de ir a culto una vez, 2 veces, luego vuelves, pides perdón, te arrodillas, lloras, al mes vuelves a abrir la página, ya no lo sientes de la misma manera, a los 8 días ya la vuelves a abrir, luego la vuelves a abrir, la vuelves a abrir, la vuelves a abrir, y el problema de estas cosas es que después de que tú entras, estás tan amarrado que luego es tan difícil lograrlo sacar de tu vida. Y este es el cuadro de literalmente de pecado en muchos jóvenes, en muchas personas cristianas, en muchas personas que estuvieron en ministerios de alabanza, en muchas personas que predicaron la palabra, que dirigieron grupos familiares, y literalmente fue porque no sacaron de raíz el problema desde que vinieron a Cristo, sino que, como lo estamos viendo, comenzaron a irse por las ramas. Pensando en esto, entonces esta es el área donde la persona va a ser constantemente tratada por Dios. Ahora mi pregunta es, ¿en qué área usted es tratado por Dios? Y yo quiero que usted hoy haga ese ejercicio. Escriba en un cuaderno cuál es el área en la cual yo soy tratado por Dios. Entonces usted, finanzas, entonces en finanzas siempre soy tratado por Dios. Determine entonces que ahí hay una raíz. O sea, y comience a investigar en su vida, en su mamá, su papá, sus abuelos. Sus abuelos robaron una herencia, sus abuelos tomaron unas tierras que no le pertenecían a ellos, no pagaron algo que le pertenecía a alguien. Entonces yo quiero que usted lo piense. Mamás dicen, bueno, pienso que no es la parte financiera, pero es que mis hijos son tenaces, pastor, usted no se imagina cómo ha sido el trato de Dios con mis hijos. Entonces deténgase. Hijos, ¿cómo fue su relación padre-hijos? ¿Cómo fue la relación de sus padres con sus abuelos? Y comenzar a hacer una investigación que nos pueda llevar a encontrar la raíz para hacer oraciones efectivas y cortar esto en el nombre de Jesús. Usted dice, no, pastor, mis hijos están bien, pero es que la relación con mi esposo es una tortura. ¿Por qué no te devuelves entonces y comienzas a investigar? Habla con tu suegra. ¿Hubo adulterios en la familia con el papá de tu esposo? ¿O en tu misma familia? ¿O en la familia de los bisabuelos? Miren, ustedes van a comenzar a encontrar que hay muchísimas sorpresas guardadas, y que cuando la gente comienza a hablarlas van a encontrar las razones por las cuales se desgracia una familia. Miren, en muchos casos pasa con iglesias, cuando ha habido pecados guardados de líderes o de pastores, y la iglesia ha caído bajo el poder de la iniquidad, porque también hay una iniquidad que viene por los padres espirituales. Y cuando tú comienzas a averiguar e investigar, tú te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que jamás se trataron, que jamás se disciplinaron, cosas por las cuales jamás se oró, que toda la congregación comenzó a recibir esa información de carácter genético, porque definitivamente tú no recibes lo que tú hablas, tú recibes lo que eres en tu espíritu. Tú ministras lo que tienes en tu espíritu. Literalmente tú no ministras tus palabras, o tú no ministras lo que tú hablas.
¿Cuál es el área donde Dios lo trata? Usted dice, bueno, yo, pastor, literalmente yo no tengo problema con mi esposo, con mis hijos, con las finanzas, pero pastor, mi cuerpo, mi salud, yo vengo en unos procesos de enfermedad tenaces. Entonces tenemos que determinar y ver por qué llegó. ¿Por qué se heredó esto? Porque la maldición no viene sin causa. Y cuando maldiciones se han heredado una generación, 2 generaciones, 3 generaciones de enfermedad, tenemos que pensar en ¿será que te pactaron? ¿Será que te entregaron a los ídolos? ¿Será que todas tus generaciones practicaron la brujería, la hechicería, le hicieron daño a alguien y ahora la iniquidad está cobrando algo que hicieron las generaciones en el pasado? Es bien interesante pensar en familias. Tú dices, bueno, mi problema no es nada lo que usted está diciendo, pero es que en mi familia han habido muchas muertes y no son cualquier tipo de muertes, son muertes trágicas, son muertes violentas. ¿Será que fuiste entregado nuevamente a los ídolos? ¿Será que tu familia se dio a la idolatría? ¿Será que tu familia se dio a la adoración de las armas del purgatorio y toda tu familia ha estado en ese proceso generación tras generación y no han abierto los ojos y ahora literalmente están viviendo el resultado en muertes a causa de celebrar esos cultos? Me gustaría que usted lo pudiera hacer. Entonces va a ser literalmente esta área donde Dios va a tratar nuestra vida. Es esta área la que se torció del plan perfecto de Dios. Es en esta área donde Dios va a tratar con justicia. Y necesitamos alinear esta área con Dios, porque de lo contrario vamos a vivir bajo juicio, literalmente bajo juicios de Dios. Y lo que Dios está juzgando, aunque nosotros estemos en Cristo, lo que Dios está juzgando son nuestras generaciones. O de pronto vamos a vivir en prueba. Literalmente prueba, y terminamos con muchas preguntas: ¿qué está ocurriendo? O tribulaciones. Y yo veo esto, gente arrastrada, literalmente arrastrada, o desiertos, literalmente unos desiertos interminables de los cuales la gente no puede salir. Ahora pensemos un momento en Éxodo capítulo 20, el versículo 5, ya cerrando este tiempo de programa y de revelación del Señor. Por eso les decía que esta temporada del tema de la iniquidad va a estar mejor, porque he descubierto muchas más cosas en todo este proceso. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Nuevamente tenemos acá esta parte, Dios visitando, pero en este caso Dios está visitando la maldad a toda gente que tuvo prácticas de dioses ajenos y se hizo ídolos. Entonces acá vamos a tener que tendremos unas 2 o 3 predicaciones precisas, y es que, número 1, la práctica de la idolatría es una práctica que trae la visitación del juicio de Dios hasta 3 y 4 generaciones. La segunda práctica es la práctica de la inmoralidad sexual. Cuando las familias se dan a la inmoralidad sexual, las familias se dan a los incestos, las familias se dan a no solamente a eso, sino que producto de la inmoralidad sexual es a los abortos. La iniquidad viene con muchísima fuerza. Pero lo tercero es cuando las familias se dan a las prácticas de lo que dice la Biblia, la adivinación, la lectura del tabaco, la lectura del tarot, la lectura de los astros, prácticas de ocultismo, brujería, hechicería, de todo tipo, llámese de brujería por medio de San Gregorio Hernández, llámese de brujería por medio de María Leonza, llámese de brujería por el Negro Felipe, llámese brujería por todas las potestades africanas, que estaremos dando programas específicos para enseñar esto, llámese brujería por andar consultando a los muertos, llámese brujería por que pusiste la mano para que te leyeran la mano, llámese brujería porque amarraste a tu esposo o a tu esposa con algunas cosas que hiciste. La iniquidad tiene toda la entrada a las familias y a las casas y a las personas. Ahora cerramos entonces este programa haciendo unas preguntas de diagnóstico. Número 1, ¿qué te persigue? ¿Qué te persigue? Es la primera pregunta. ¿Qué te persigue a ti? ¿Qué te ha perseguido desde que eres pequeño, pequeña? ¿Te perseguían espíritus? ¿Te perseguía el temor? ¿Sentías que espíritus inmundos entraban a tu cuarto y te tocaban?
o incluso hasta tenías relaciones literalmente con este tipo de seres o de espíritus inmundos, la primera pregunta que te sigue la ruina, te sigue la enfermedad, te siguen las deudas de todas las casas de donde sales literalmente endeudado una vez y otra vez y otra vez. Te sigue la enfermedad y enfermedades inexplicables. Tú dices, pero es que de verdad yo ni siquiera sé, el médico me dice que yo ya soy un paciente, vivo enfermo, vivo seco, pierdo peso, gano peso y no sé por qué. ¿Qué te sigue? Desde que eres niño, desde que eres niña, te sigue el abuso sexual, te siguió la inmoralidad, te siguió la pornografía. La siguiente pregunta es, ¿qué sigue a tus hijos? Ellos comenzaron a crecer y yo sé que los papás son un poco más ciegos en este sentido, porque los papás por lo general no están en la casa, los papás no le dan tanta atención a las cosas, algunos sí lo hacen, pero las mamás sí se comienzan a dar cuenta que siguió a tu niño, que siguió a tu niña, lo abusaron desde pequeño. Te diste cuenta que tu niña se dejaba tocar, te diste cuenta que tu niño tocaba a otros niños, te diste cuenta que tu niña tocaba niños también, te diste cuenta que se hizo adolescente y comenzaron a manifestarse unas cosas tenaces en medio de ellos, una rebelión que lo siguió. Ahora yo quiero darle un mensaje de esperanza, porque en Dios sí hay respuesta, en Dios sí hay solución. Aún, amados hermanos, cuando sus hijos estén en las puertas del infierno, mientras estén vivos, podemos lograr llegar a sacarlos de ese estado de vida. Y esa palabra es para alguien. Recuerde entonces que la iniquidad va a buscar el camino. La iniquidad va a guiar el camino de esa gente. Al adulterio, a la pornografía, a la lexivia, a la deuda, a la brujería, a las enfermedades. Vamos a orar el día de hoy. Y vamos a pedir al Señor que nos traiga nuevamente espíritu de revelación y que podamos encontrar respuesta. Estos días en los programas de las 7, de las 9 y de las 10 estaremos tratando de llevarle a usted una nueva dimensión en la palabra de Dios para encontrar cuál es la raíz y que usted pueda experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Este programa es la respuesta que usted estaba esperando. Señor, te damos gracias. Oh, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, levantamos nuestra voz al santuario celestial. Levantamos nuestra voz al santuario celestial y clamamos tu nombre, oh Dios altísimo, y clamamos que metas tu mano hoy. Señor, abre los ojos de nuestra vida, abre los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ir más allá, Señor. Padre, y oro por todo tu pueblo. Yo sé que este programa lo escuchan cientos de personas acá en Bogotá y aún fuera de Bogotá. Señor, oro para que en el nombre poderoso de Jesucristo, espíritu de revelación comience a manifestarse. Y estos hermanos que estaban en desilusión y en desesperación encuentren respuesta de Dios para sus vidas, encuentren respuesta de Dios para sus casas, encuentren respuesta de Dios para sus hijos, para sus familias, para sus nietos. Estos hermanos que te buscan, que han hecho largos ayunos, oraciones, vigilias, que han estado en encuentro y en encuentro y en encuentro, y pareciera como que la respuesta viene, pero nuevamente todo se viene al piso, nuevamente el rompecabezas comienza a armarse y vuelve a la misma situación. Padre Celestial, mete tu mano, trae la revelación de tu Espíritu Santo y trae restauración para estos cientos de personas que nos están escuchando por el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, usa este programa para que cientos de personas salgan a libertad en el nombre poderoso de Jesucristo.